Marimari Lamuel, Marimari Huelchú, Peñí, Inchetá, Heriberto Uribe, Gualamán, Piñel, Inchetá, Mapuche. Hoy día le quiero contar algo de mi experiencia en la fabricación de un instrumento ancestral como es la chuchuca. Años atrás yo tuve la inquietud de fabricarme una chuchuca. Decía, ¿cómo lo habrán hecho los antiguos? Leí por ahí algún artículo seguramente, porque no recuerdo bien, la verdad eso es. Y me lancé a esta aventura. Entonces, seguramente yo tendría algún coligüe a mano, por ahí un par de coligües a mano. Es lo más probable porque mi papá cuando hacía huerta, él usaba coligües para los porotos. Y de esos coligües yo le saqué algunos de ellos y comencé mi aventura en la fabricación de chuchucas. Eso yo estoy hablando, harán 23, 25 años atrás que yo fabriqué mis primeras chuchucas. Hice como 3 o 4, recuerdo, de aquellas que fabriqué las regalé y me quedé con una. Y después de esos 25 años, 28 años, ¿no es cierto?, volví a tener la inquietud de fabricar chuchucas nuevamente. Y en esa etapa estoy ahora y quiero contarles cómo las fabrico. Eso es en resumen lo que quiero contar, mi experiencia de cómo fabrico yo las chuchucas. Bueno, la idea mía es fabricar chuchucas de acuerdo a la técnica antigua, los puifiqueches, como lo hacían los antiguos, nuestros antepasados, hace 400, 500 años atrás, 600, no sé, 700 años atrás, miles de años atrás. Bueno, lo principal es buscar una caña, en este caso el coligüe, un coligüe sano, que no esté perforado, que no esté partido, ¿ya? Cuando uno cosecha el coligüe lo cosecha verde generalmente, ¿no es cierto? Entonces se debe dejar secar la caña. Una vez seca la caña tiene esta apariencia. Cuando está seca la caña, luego uno procede a partirla, la parte de punta a punta, y comienza a vaciar la caña. Por dentro ahí está el corazón, un poco más blando que la corteza, ¿no es cierto? Y uno empieza con alguna herramienta que tenga a mano. ¿Cómo lo harían los antiguos ahí? Eso sí que no lo sé. Aunque los ñonquín, que según un fuya me contaba que existían en la montaña una caña que se llamaba ñonquín, y que era hueca, entonces no necesitaban vaciarla en realidad. Esas cañas medían como 1 metro, 1,5 metros. Pero posteriormente los mapuches comenzaron a fabricar chuchucas de coligüe. Y esto sí hay que vaciarla, y eso es lo que hago yo. Lo partimos entonces de punta a punta y se vacía. Una vez vaciada la caña, se une en forma de espiral usando alguna ñocha, como esta que tengo acá. Uno lo puede ir amarrando, o alguna pita. En este caso yo lo amarré con pitas y sal. Lo va amarrando en forma de espiral, de punta a cabo. Y eso es para mantener unidas ambas partes del coligüe que ya está ahuecado. Posteriormente, una vez unida con esta pita en forma de espiral, uno reviste la caña con tripa de vacuno, una tripa fresca de vacuno, una tripa que sea sana, ¿no es cierto?, que no esté rota. Eso es lo ideal. Y reviste la caña, la va enfundando la caña en esa tripa de vacuno fresca, la enfunda completamente. ¿Para qué? Para sellarla. La tripa de vacuno va a sellar la caña y después se deja, bueno, para que el sellado sea realmente bueno y eficiente, se deja secar al sol. Al ir secándose la tripa, va apretando, se va recogiendo, ¿cierto? Se va recogiendo y se va apretando la caña. Al ir apretándose la caña, la va sellando en forma natural y no permite que, ¿no es cierto?, ninguna
endija, ninguna ranura por aquí pierda aire. Si uno le echa agua en un extremo, por ninguna parte va a filtrar agua porque está sellada completamente, de forma natural por la tinta, seca, apegada, adherida a la caña. Esa es la técnica para hacer una buena caña para la chuchuca. Una vez, ¿no es cierto?, ahuecado el colibrí, haber unido las partes, haber sellado el colibrí, se hace la boquilla. Acá tenemos la boquilla. La boquilla debe ser con un corte de pluma, como aparece acá. No debe ser muy grande, muy amplio el corte, sino un corte más o menos que naturalmente se apegue a la boca esta boquilla, porque si queda muy grande nos va a faltar boca para poder cubrir la boquilla. La idea es que la boquilla sea lo suficientemente grande para que nuestros labios al soplar en ella la cubran por completo sin dejar escapar aire. Eso es el otro paso, la boquilla. Una buena boquilla asegura un buen sonido. La boquilla es un paso bien importante en la fabricación de la chuchuca, porque la boquilla, como les decía, debe ser un corte de pluma, ¿verdad?, pero no muy grande, lo suficientemente grande como para que quepa los labios aplicados sobre la boquilla y no sobre, y puede ser cubierto por nuestros labios este orificio, de tal suerte que impulsemos el aire de manera correcta y total por aquí. Y finalmente, una vez ya hecho el corte de pluma, la chuchuca o la caña está revestida en tripa, bien se le coloca el cuerno. Acá tengo una chuchuca ya con el cuerno aplicado. Bien. El cuerno se corta por la punta y se ajusta el diámetro al diámetro de la caña para que quepa justo dentro de la caña. Se perfora el cuerno en la parte superior acá de la boquilla y se le pone un tensor para que pueda estar sujeto a la caña. Y ahí está lista la chuchuca. Uno, si quiere, le puede adornar, le puede poner lanitas de colores, pero esta es una chuchuca natural, sin tubos de PVC como uno lo ve hoy en día por aquí, sin caña metálica por dentro ni PVC por dentro, totalmente natural. Ako'y futaling ko, ako'y futaling